Vamos a ver lo que dice en 1 Corintios 6, 18. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? A veces así caemos en la trampa del enemigo, tanto en lo natural, la inmoralidad sexual, o la fornicación espiritual, por descuido. Por descuido. No debemos olvidar, hermanos, que lo más espiritual que seamos, también llevamos al viejo hombre. Llevamos al viejo hombre. Y no hay ninguno entre nosotros que sea tan espiritual que no puede ser tentado y caer. O en cuanto a la moralidad sexual o la fornicación espiritual. Tenemos que cuidarnos siempre, ni dejar oportunidad. Yo me fui a visitar un hermano una vez y no estuvo el hermano. Y fui con otro hermano y él no estuvo, pero estaba su esposa que tenía 2 hijos y era tarde ya y teníamos que dormir en alguna parte, pero el hermano me iba a dejar con ella y él iba a ir a su casa porque es lejos, que no hay comodidad y así. Y yo dije, no hermano, yo no voy a quedar acá. No es que no tenía confianza en ella, en mí no tuve confianza. Y yo no iba a quedar, no quedé. Fui con él, fuimos y tenía razón. Tenía muy incómoda su casa. Pero bueno, mejor pasar la incomodidad así que caer en la trampa del enemigo. Y es mucho mejor cuidarnos en estas cosas, especialmente como obreros. A veces creemos, bueno, somos tan espirituales y así. No es así. El hecho de que usted es pastor o obrero no significa que usted es superior a otro ser humano en cuanto a la carne. No existe tal cosa. Tenga cuidado. 1 Corintios 6, 18. Huid la fornicación. Huid la fornicación. La palabra huir aquí tiene la idea de correr rápidamente. Salir volando. Es lo que la palabra significa. Como hizo José. José es un ejemplo tan bueno de lo que debemos hacer en estos casos. 2 Corintios 12, 21. 2 Corintios 12, 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Porque si uno no se da cuenta de su condición, entonces se va endureciendo más y más y más. Esto es lo que pasó con este pastor que yo mencioné. Ya en su juventud estaba practicando esta cosa. Pero nadie le dijo nada y parece que nadie le pilló y así seguía hasta el día en que era viejo ya. Cuando por fin le pillaron y así le preguntaron, tenía casi 70 años. Qué bárbaro. Pero qué vergüenza. Eso es lo que es. Es una gran vergüenza. Y Pablo dice que hay gente entre ustedes que hablaron los corintios que no se han arrepentido. No se han arrepentido. Efesios 5 y el verso 5. Efesios 5 y el verso 5. Por eso es mejor si el pastor o obrero puede siempre llevar a su esposa. A mí no me gusta viajar sin mi esposa, pero a veces pasa así. Pero lo mejor, si puede, es siempre llevar su esposa. Para evitar cualquier cosa. Para evitar cualquier cosa. Efesios 5, 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún fornicario tiene herencia. Y eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Queremos herencia. Queremos alcanzar lo mejor que Dios tiene. Y hay cosas que va a estorbarnos. Bueno, vamos a volver a ver, por lo menos intentar, el verso 15.
de Apocalipsis 2. Otra falta grande. Primero, la doctrina de Balaam. Y ahora en verso 15, otra doctrina. Estas no son doctrinas que encontramos en los escritos de Pablo. La doctrina de Balaam. Y otra doctrina, verso 15, también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Otra doctrina de los Nicolaitas. Y en Apocalipsis 2:6 vimos allí que los efesios aborrecieron los hechos, las acciones de este grupo, los Nicolaitas. Pero vemos que sus hechos habían llegado a ser doctrina. Verso 6 del capítulo 2 dice, tienes esto que aborreces las obras de los Nicolaitas. Obras. Pero ahora estas obras otra vez llegaron a ser una doctrina. Una doctrina. Y hay mucha cosa semejante entre la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. La palabra Balaam significa tragador de la gente. Tragador de la gente. El pensamiento principal del significado de este nombre es destruir. Balaam. Balaam quiso destruir al pueblo de Dios. No pudo por maldición. Así procuró destruir por su doctrina lo que él enseñó. Así que Balaam significa tragador del pueblo. Y la palabra Nicolaita viene de dos palabras. Una palabra que significa conquistar. La palabra Nike, que significa conquistar. Y el otro Laos. Laos, que significa un pueblo. Un pueblo. Así que la palabra significa vencedor del pueblo. Vencedor del pueblo. Y aquí vemos más o menos el opuesto de la doctrina de Balaam también. Porque Balaam enseña una falta de separación. Una falta de separación. Esta doctrina es otra separación, pero no de Dios. Porque divide al pueblo de Dios en los cleros y el laico. O sea que los pastores, obreros y la gente común nomás. Dos grupos, dividir, una división. Dios ha hecho división entre el mundo y su pueblo. Pero hay unidad entre su pueblo. Dios no es Dios de división entre su pueblo. Y esa doctrina pone énfasis en esto. Y pone aquí al predicador y aquí a los que reciben la predicación. O en otras palabras, es el hombre en el púlpito enseñoreando sobre los que están sentados. Y no sé si algunos han visitado alguna vez las ruinas jesuitas. Hay en Paraguay, también en Argentina. Y va allí y ve las ruinas, pero hay un púlpito. No sé si han visto alguna vez este púlpito. Es tan alto. Y el sacerdote así sube y después mira así al pueblo. Él está aquí, alto, y el pueblo allí. Como diciendo, yo soy mucho mejor. Sí, ese es el propósito. Yo soy mucho mejor. Pero vamos a ver lo que dice Pedro. 1 Pedro 5:1. 1 Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también. ¿Pero qué fue Pedro? Pedro fue un hombre que tuvo el privilegio que pocos hombres tenían o van a tener. Caminar con el Señor 3 años y medio. Pedro caminó con el verdadero maestro 3 años y medio. Él fue un apóstol. Él fue usado por Dios grandemente. Hasta su sombra sanaba a la gente. Imagínense, hermanos, el poder de este hombre. Hasta su sombra sanaba a la gente. Pero él dice, ruego a los ancianos, yo anciano también, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros cuidando de ellos, no por fuerza, sino voluntariamente,
no por ganancia deshonesta, no por ganancia, punto. No es por ganancia, no es por ganancia, sino con ánimo pronto. Es la forma que tenemos que servir al Señor, con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. Siendo ejemplo. El pastor no tiene derecho de demandar nada a nadie. Él tiene que ser ejemplo. Él tiene que ser ejemplo. Y más que esto no puede ser. Pero si él pone el ejemplo que debe poner, la congregación entonces tiene el deber de seguir su ejemplo. Ahí está la autoridad. La autoridad no es en el título. No es en el título. La autoridad es en la vida mostrada, como dice aquí. No como teniendo señorío. Y esto es lo que hacen los nicolaitas. Su lema es la superioridad. La superioridad. Que nosotros los predicadores somos superiores. Pero si es así, en alguna forma es por la gracia del Señor. Pablo dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Él dice, yo trabajo más que cualquier otro. Pero no soy yo que hago. Es Cristo en mí. Es Cristo en mí que lo hace. Así que, ¿dónde está entonces? ¿Dónde está la jactancia? No debe ser así. Pero yo sé que hay muchos que hacen así. Toman el señorío sobre el rebaño del Señor. Y un hermano en su congregación no permitió a los otros en la oración levantar hasta que él terminó. Cuando él terminó, entonces los otros también podían levantar. No, hermano, esto no es así. No es así. Si él pone el ejemplo y los otros siguen su ejemplo, está muy bien. Pero para imponer como una ley, que el Señor nos libre de querer tener esa clase de autoridad. La autoridad que tenemos es por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra que se ve en nuestras vidas. Y si no se ve, no hay nada. Si la palabra no puede mostrarse en nuestra vida. Como obreros, no tenemos nada. No tenemos nada. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibáis la corona incorruptible de gloria. Y eso es lo que queremos. Ese sistema, esa doctrina, deja al pastor en una posición donde no tiene que dar cuenta a nadie. Yo hago así, y yo no doy cuenta a nadie. Otra vez, no tiene que ser así. Nuestras vidas como obreros están delante de todo. Si no puedo salir a hacer cualquier cosa en cualquier forma y no llevar la responsabilidad. El hermano Douglas es pastor de una iglesia. Yo no soy pastor, pero yo estoy en la misma iglesia y trabajamos juntos en todo sentido. Y muchas veces él viene y me consulta y dice, yo pienso hacer así. ¿Qué piensa? En vez de él hacer así nomás, él personalmente, de su voluntad, se pone responsable delante de mí. Y yo también de él. Yo no hago nada tampoco sin consultar con él. Él es menor que yo. Mucho menor. Pero no importa. Porque yo no quiero llegar a ser como algunos que toman autoridad y dicen, así es lo que vamos a hacer y vamos a hacer. Pues yo puedo equivocarme. No quiero. Pero yo puedo equivocarme. Y si hay una mirada que me muestre mi equivocación, entonces ahí hay esperanza. Pero ¿cuántos pastores quieren ser caprichosos y decir, no, así es y así va a ser? No importa, así el Señor me mostró y así. Si el Señor le muestra, va a mostrar a otro también. No hay nadie tan espiritual que Dios le muestre todas las cosas y a otro nada.
No, no, no. No es así. No es así. Yo sé que hay un orden establecido por Dios. Eso yo sé, y Pablo lo establece. Pero que el Señor nos ayude, hermanos, de reconocer que nosotros que predicamos no somos nada. ¿Qué tenemos? Que no hemos recibido de otro. Sí, estudiamos. Eso sí. Estudiamos y procuramos profundizar y así buscar más y más de la cosa de Dios. Es lo que debemos hacer. Pero aún con esto, no podemos levantarnos como la única y última autoridad. Y que lo que yo digo así tiene que ser únicamente. Únicamente. Si yo así corto todo mi cabello, todo también tiene que hacerlo. Todo. Porque así el Señor me mostró. No, hermano, no es así. No es así. Que el Señor nos ayude de tener esa actitud de ser responsables. Porque queremos decir, bueno, yo soy responsable ante Dios. Es cierto. Es cierto. Pero también Él quiere que seamos responsables delante de uno del otro. Así únicamente vamos a poder evitar muchas cosas que han pasado y van a seguir pasando, porque el capricho humano no tiene nombre. No tiene nombre. Pero si nos sometemos a la palabra de Dios y tomar el ejemplo de Pedro, pues recuerden, Pedro tenía un carácter muy fuerte. Me sorprende que él habla así, realmente. Pedro dice, voy a pescar. No consultó con nadie, voy a pescar. Imagínense el éxito que tenía Pedro. ¿Cuántos pescados pescó Pedro cuando dijo, yo voy a pescar? ¿Cuánto? Ups, ni uno. Ni uno a la pinta. Y bueno, pero después de mucho tiempo, después de aprender muchas cosas, y andar con el Señor resucitado y glorificado que no estaba más corporalmente, Él dice, no vaya a tomar señorío, sino ser ejemplo. Yo quiero avanzar. Gracias a Dios por todo lo que hemos experimentado hasta este punto, pero yo siempre miro adelante. Y yo quiero ser mejor, más perfecto en los ojos del Señor, o sea que más transformado a su imagen. Para que el Señor nos ayude.